la coordinación de la clase. Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar hoy es, bueno, nuestro principal tema, que es el conversatorio, pero también es importante decir que estamos enmarcando nuestra charla del día de hoy en torno al 21 de marzo, que es el Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, de acuerdo con la ONU, ¿no? Después vamos a trabajar con cuáles son los objetivos del conversatorio y la presentación de nuestra invitada. Vamos a dar paso a la ponencia y finalmente un espacio para preguntas y comentarios sobre la charla, ¿no? Este es un evento que se realiza a partir de las preocupaciones que tenemos en el Laboratorio de Evaluación de Proyectos y Servicios Culturales, coordinado por su servidora, la profesora Fabiola Meléndez, y es evidentemente una iniciativa vinculada a la Licenciatura de Comunicación y Gestión Interculturales del CICSER, del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la UAM. Bien, entonces muy brevemente, ¿no? Decir por qué hoy nos reunimos con un tema como el que nos estamos reuniendo, bueno, entre otras cosas que queremos enmarcarlo con esta agenda global que tiene que ver con que un 21 de marzo de 1960 o hay un momento de represión y de asesinato de manifestantes de lucha contra el apartheid en Sharpeville, Sudáfrica, ¿no? Entonces esto es parte de lo que se enmarca de la lucha contra el racismo. Y muy importante decir que es lo que queremos vincular hoy a la conversación que vamos a tener con la maestra Marielba Herrera, es cómo se está configurando estas luchas en torno a las organizaciones, en este caso las organizaciones afrodescendientes. Entonces, ¿qué es lo que vimos en 2020? Pues una oleada, ¿no? de solidaridades en torno a un movimiento específico en Estados Unidos que fue el Black Lives Matter, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues tenemos mucho que reflexionar, yo creo que van a ser parte de nuestras preguntas. ¿Qué ha significado la pandemia en torno al tema de la discriminación racial y qué oportunidades tenemos también en torno a ese tema, ¿no? Bueno, sin más voy a dar, aquí no se ve el tema, pero bueno, ahorita le voy a poner la presentación de la maestra. Nada más quisiera como recordar que nuestro conversatorio tiene estas preguntas, ¿no? El conversatorio lleva por nombre Agenda Afrosalvadoreña, principales logros y retos en torno al desarrollo cultural comunitario. Estará impartida por la maestra Marielba Herrera Reina, que bueno, entre otras, ahorita la presento bien, ¿no? Pero entre otras cosas, ella es, y por lo cual la estamos invitando, es fundadora, ¿sí? De la Red de Estudios Afrocentroamericanos, ¿no? Bueno, presidenta y fundadora de la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Ahorita ella nos va a comentar un poco más. Entonces, para iniciar esta conversación, queremos pedirle a la maestra Marielba que pues nos apoye, ¿no? Con estas preguntas, ¿no? Que más o menos ella ya lo organizó en relación a la presentación, pero bueno, las recuerdo. ¿Qué se ha logrado en términos del acceso a derechos sociales y culturales de las comunidades afrosalvadoreñas? ¿Cómo a partir de la organización de movimientos etnopolíticos se puede potencializar el desarrollo cultural comunitario? ¿Y cómo se puede vincular el desarrollo cultural comunitario a un voluntariado etnopolítico internacional? Esto es algo que nosotros, la última pregunta no es necesario que la responda la maestra, pero sí para la clase que lo estemos considerando. Por último, voy a dar unas breves líneas curriculares de la maestra Marielba. Ella se autoadscribe como una antropóloga afrosalvadoreña, es docente universitaria y consultora cultural. Ha investigado y publicado libros y artículos sobre religiosidad popular, identidades de pueblos indígenas y afrodescendientes en El Salvador y en diferentes espacios latinoamericanos. Entre sus investigaciones se encuentran, bueno, tiene varias publicaciones sobre elementos afroindígenas y también fiestas patronales vinculadas también a las representaciones de religiosidad negra. Bueno, tiene
algo que sería muy interesante que después nos comentara la maestra Marielba es sobre su participación en el programa de visitantes internacionales para la participación de minorías y ONGs en el proceso democrático, que fue auspiciado por el Departamento de los Estados Unidos a través de la sección de Asuntos Públicos, de la Embajada de los Estados Unidos en 2019. Evidentemente, para nosotros es muy importante que nos hable sobre su relación con esta red de mujeres afro-latinoamericanas, de la cual ella es miembro, y afrocaribeñas en diáspora. Lo que mencioné al principio, ¿no? Que es presidente y fundador de la Red de Estudios Afrocentroamericanos. Entonces, bueno, todo su trabajo tiene que ver con coadyuvar entre el trabajo académico y las organizaciones afrocentroamericanas. Por eso es muy importante para nosotros escuchar también sus opiniones y en relación también a sus múltiples investigaciones. Sin más, voy a dejar de presentar para dejar espacio a la presentación de la profesora Marielba, quien desde este momento tiene la palabra. Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, estimada maestra Fabiola. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que también son parte de este aprendizaje y conocimientos que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Es un gusto para mí poder contarles un poco de lo que se ha trabajado en El Salvador en relación a movimientos afrodescendientes, cultura, identidad, etnopolítica, y también hablar un poco sobre el trabajo de la red y algunas cosas que, como Fabiola mencionó, también he estado involucrada poco a poco y que creo que va a nutrir mucho la charla del día de hoy. Así que de nuevo, muchas gracias por la invitación. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas y las dejamos para el final. Gracias. Si me ayudas con la presentación, Fabiola, te lo agradeceré. No sé si ustedes han escuchado hablar de la población afrodescendiente en El Salvador. Yo creo que de toda Latinoamérica, El Salvador es uno de esos países que en algún momento México también compartió esa visión de que no existía población afro. Digamos que nosotros tenemos un buen rato de estar trabajando en este tema. Yo lo que voy a presentarles ahora es quizá un breve recorrido de dónde llegan, cómo llegan, porque también tengo que contextualizarles en relación al por qué están sucediendo algunas cosas en el país. Quiero que sepan de que acá el proyecto de la investigación de estudios afro, digamos, tiene una década prácticamente, pero no me quiero adelantar tanto, sino que voy a empezar a hablar en relación a esta contextualización histórica de la población afro-salvadoreña en la actualidad y en el pasado. Siguiente, por favor, Fabiola. Bueno, como ya sabemos, a lo mejor ustedes también ya lo han visto antes, nosotros en El Salvador somos parte de esta gran migración forzada que se da durante los siglos XVI al XVIII más o menos, y tiene que ver mucho sobre las rutas comerciales de la costa pacífica de América. Recordemos que tanto México como algunos lugares en Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, tenían que ver mucho con esa gran travesía que venía desde el Callao, en muchos casos, desde el Callao que llegaba a Panamá y bueno, poco a poco va subiendo hasta llegar a México. El Salvador no fue la excepción, El Salvador también tuvo una gran cantidad de población africana esclavizada que estuvo llegando a ese territorio y que tuvieron diferentes incursiones, sobre todo en materia de mano de obra. Voy a ir rápido con el tema de contextualización para que nos dé la oportunidad de hablar más de otras cosas que son como mucho más pertinentes para lo que queremos platicar. Siguiente, por favor. Bueno, si no tienen idea de cómo es El Salvador, es un país chiquitito. Este es el mapa. Les estoy presentando ahorita la población del siglo XVII de las provincias de San Salvador y Sonsonate. Sonsonate es la provincia en gris más oscuro. Y como ustedes pueden ver, diferentes estudios de centroamericanistas nos empiezan a arrojar datos de cuánta población africana esclavizada y descendiente de ellos existía en el territorio. Acá se maneja mucho también el tema de castas, como en México. Sin embargo, quiero aclarar de que no fue tan rígido. Por ejemplo, digamos que a partir del siglo XVII en adelante empiezan a aparecer las categorías mulatos y mulatos libres, porque ya no tenía tanto que ver con el tema de si eran hijos, eso es lo que en el caso de El Salvador, si eran hijos de africanos esclavizados con españoles, de africanos esclavizados con indígenas,
gente que se casaba entre ellos, africanos esclavizados o algún descendiente de algún africano esclavizado con uno de ellos, todos en general eran mulatos, y con el tiempo va cambiando la categoría a mulato libre. En el caso de México entiendo yo que es diferente esa clasificación que se daba, pero sí quería mencionarlo porque muchas veces se tiende a confundir algunas de estas categorías que se van a ver sobre todo en el caso de El Salvador. Siguiente, por favor. Bueno, también para 1740 los diferentes estudios coloniales presentan datos importantes. Si ustedes ven la cantidad de mulatos que para ese momento van a ser clasificados como mestizos y ladinos, como les digo, aquí el tema de las categorías es quizá un tanto problemática y todavía estamos en ese proceso de comprender muchas cosas. Ven que la cantidad va aumentando, se va casi igualando a la población indígena. Recordemos que también hay estudios que han confirmado que este repoblamiento de América tuvo que ver mucho con el deceso de pueblos indígenas que existían o pueblos originarios que existían en el territorio. Entonces, este proceso de incursión forzada de africanos esclavizados y todas esas personas que van creando alianzas matrimoniales o cualquier tipo de alianza que van a generar, también van a crear un universo diferente, y ese universo diferente va a dar digamos, va a darnos luces en la actualidad de comprender cómo poco a poco se fue formando la identidad afro-salvadoreña. Por eso es que lo estoy planteando. Si me ayudan con la siguiente, también vamos avanzando en los siglos y vamos a ver también otra cantidad de población, ya que era en 1807, ya casi llegando al periodo independentista, entre 1811 y 1821, pues estamos viendo que otra vez la cantidad de mulatos va a sobresalir en relación a la población indígena, a la población española. Según los datos de Gutiérrez Ciudad, que es el intendente para 1807, y las narraciones que él y las descripciones que él tiene en su documento, pues dice que es la población mulata la que va teniendo una mejor movilidad social y que es la más idónea para tener algún tipo de alianza matrimonial, porque va a generar una buena, además de la buena alianza, obviamente, una buena receptividad dentro de la sociedad y que va a tener ganancias económicas muy importantes. Y esto lo quiero comentar porque si ustedes se fijaron en el inicio, había un fondo azul y en cada una de las diapositivas viene el manchón azul. Esto lo pongo también porque son los mulatos y los africanos esclavizados los que van a empezar a trabajar en la tinta del añil, que es este color índigo, el azul. Entonces, Gutiérrez Ciudad dice que para 1807 esta movilidad económica que van teniendo los mulatos libres se va a deber precisamente a que cuando esas personas empezaron a obtener la libertad o a nacer libres, empezaron a tener una propiedad privada, y en esa propiedad privada lo que hacían era cultivar añil. Y se sabe por estudios que mientras menor cantidad de añil se cultiva en un determinado espacio es de mejor calidad. Esto hacía que el añil fuera mucho más caro para el caso de estos personajes que trabajaban en pequeñas parcelas, digámoslo así. Esto se conoce como poquiteros y eso es lo que les permitió obtener ganancias económicas y lograr comprar terrenos grandes, tener casas, tener comercios grandes. Entonces, digamos que Gutiérrez Silva está planteando esta situación. Además dice, y también es importante mencionarlo, habla sobre el fenotipo del mulato y de la mulata en aquel momento, y dice que no hay mejor combinación racial que esta para poder obtener hijos bellos. Entonces lo menciono porque es importante también, porque a medida que va pasando el tiempo, esta idea del mulato o del descendiente de africano va a tender a tener un fenotipo de fealdad, quieras o no, es parte de todo este proceso de racismo que también nosotros como afrodescendientes hemos sufrido a lo largo del tiempo. Entonces, como para contextualizar un poco ya la entrada de ese momento de la independencia, donde aparentemente todo va a ser diferente, donde vamos a tener acceso a muchas cosas, donde vamos posiblemente a ser ya ciudadanos, va a tender a ser una trampa al final. Yo creo que eso ha ocurrido en toda América Latina también. No resultó el proyecto como debía ser, porque al final se creó un concepto diferente. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Y bueno, en todo este proceso ya hablamos de datos estadísticos que podían darnos luz sobre cuánta población mulata libre existía en el país, en El Salvador. También hay que decir que dentro de las dinámicas de la sociedad colonial,
la producción agrícola fue fundamental para la provincia de San Salvador y Sonsonate. Luego se van a sumar otras provincias, como la provincia de San Miguel de la Frontera y San Vicente de Austria y Lorenzana. Estos dos pueblos, o estos dos villas, pueblos, luego villas, también van a ser importantes en relación a la gran cantidad de mulatos libres que van a estar viviendo y conviviendo con otros grupos culturales indígenas, que van a ser el nahuas, lencas, cacahuiras y en algún momento también los nonualcos. Entonces, estas relaciones interétnicas van a verse reforzadas, en este momento, porque van a empezar a trabajar y convivir en los mismos espacios. Sonsonate, por ejemplo, tenía una producción de cacao importante y ahí se creía, por diferentes estudios durante mucho tiempo, que era específicamente para la población indígena. Pero estudios recientes demostraron que no, que también la población mulata libre estaba trabajando en esos espacios. De hecho, Sonsonate empieza a crear barrios específicos para poblaciones mulatas. Y eso también nos da una idea importante de qué tanto estaban creciendo poblacionalmente hablando esos grupos. La producción de añil, que era lo que yo les comentaba, la extracción del bálsamo, que se conoce como el bálsamo del Perú, pues se extraía de El Salvador también. El añil, que va a ser que el factor económico más sobresaliente durante el periodo colonial en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. De hecho, parte del por qué la bandera de estos países centroamericanos es azul y blanca es porque estoy identificando a repúblicas, posteriormente repúblicas, que eran añileras. Entonces también hay un distintivo importante que habría que reconocer en estos 4 países, que van a trabajar casi los mismos rubros y van a tener esta movilidad social también. De repente encontramos gente que está viniendo de Guatemala y de Honduras, sobre todo al territorio de la Villa de San Salvador, a trabajar también en diferentes espacios. Y luego con la incursión del café, también esta gente va a estar llegando al país a trabajarlo. La caña de azúcar creo yo que es muy característica, y una cosa importante que hay que decir es la producción de hierro, sobre todo en la zona limítrofe entre Honduras y Guatemala, que van a ser los africanos esclavizados los que van a ser la mano de obra que van a estar ahí extrayendo este material. Y también hay que decir que en el antiguo reino de Guatemala, que es ahora el antiguo Guatemala, el hierro antiguo colonial que tienen forjado es el hierro que extrajeron de estas poblaciones que llegaron al territorio. Las haciendas añileras fueron espacios importantes también en la zona rural, donde empezaron a crearse expresiones culturales e identitarias que todavía en El Salvador van a fortalecer mucho la identidad actual de los afros. Quiero decir también que es en estos espacios de los subalternos donde van a consolidarse como poblaciones, en el caso de El Salvador. Más adelante les voy a explicar cuando empecemos a hablar de los territorios, qué clases de cosas son las que se fortalecieron y qué clases de cosas son las que todavía nosotros podemos identificar como elementos afrodescendientes que nos van a dar un rostro cultural totalmente diferente. Siguiente. Como les decía, el proyecto del mestizaje del Estado-Nación en el siglo XIX va a ser fundamental para poder hablar ya en el siglo XX, finales del XX y bueno, al inicio del XXI, sobre la problemática de la negación de la población. Ni siquiera hemos sido invisibilizados, porque invisibilizas algo cuando ya sabes que existe, pero cuando no, estamos hablando que hemos sido totalmente negados durante tantos siglos. Esta imagen fue muy polémica en El Salvador porque todo el mundo planteaba de que venía de Costa Rica, por ejemplo, o venía de las repúblicas bananeras, por ejemplo, de Honduras. Sin embargo, esta foto es de inicios del siglo XX en una zona cafetalera en la zona oriental de El Salvador. Estoy hablando de la zona de San Miguel. Es importante reconocer la cantidad de población afro que ustedes ven en la imagen y que digamos que dentro del imaginario colectivo salvadoreño, digamos que esta ha sido una de las pruebas más que han sido irrefutables, porque la gente a medida que empezó a entender que existía históricamente una población afro, porque recuerden, siempre estos grupos van a ser en el pasado y no en el presente, pues la gente empezó a decir, pues bueno, a lo mejor sí tenemos algo de africano en el territorio salvadoreño, y esta foto es una de las tantas pruebas que nosotros queremos ver. La gente está pidiendo pruebas de ADN y sabemos que eso es demasiado costoso ahorita, pero ahí vamos trabajando poco a poco en otras vías para poder darle sustento a este tipo de investigaciones. Siguiente, por favor.
Bueno, como les decía, este proceso del mestizaje que se da a partir de la conformación de la República generó que en el imaginario colectivo no existiera ya ni población indígena ni población afro, porque al final todos éramos mestizos. O sea, todos íbamos a ser iguales, todos teníamos una misma identidad, teníamos la misma educación cultural, no existían diferencias o particularidades que identificaran a diferentes grupos. Entonces, digamos, en el caso indígena, pues todos eran indígenas, sin importar si eras lenca, si eras pipil, si eras pocomán, si eras maya, o sea, no importó, todos al mismo cajón. Y eso lo que generó es que en el caso afro, como dije, nos negaran tanto tiempo. Eh, Llegamos al punto incluso de reconocer dentro de ese imaginario que las causas del por qué no existió población negra en el territorio salvadoreño son porque, una, no tenemos una costa atlántica, algo que, si bien es cierto, no la tenemos, somos todo costa pacífica, no tiene nada que ver con el hecho de que llegase una población negra o africana esclavizada durante los periodos coloniales. Luego también, otra de las cosas es que para 1929 hay unas elecciones populares donde dan a elegir, valga la redundancia, un presidente. Este presidente sale victorioso, pero el vicepresidente le da un golpe de Estado y él obtiene el poder de esa manera. ¿Quién era este fulano o este personaje? Pues se trataba nada más y nada menos que de el primer gran dictador de El Salvador, que va a ser Maximiliano Hernández Martínez, que él, dentro de estas grandes oleadas políticas a nivel mundial, decide implementar la política de eugenesia en El Salvador, que implicaba que no nos podíamos permitir como nación tener acceso o darle acceso, perdón, a los asiáticos, a los húngaros, a los africanos o a los negros. Entonces, esto dentro del imaginario salvadoreño ha hecho creer que no tenemos tampoco población africana en periodos antiguos y población negra en la actualidad, porque este dictador los echó a todos, cosa que tampoco es cierto, porque si ustedes vieron los datos, tenemos descendientes de africanos esclavizados en el territorio desde el siglo XVI-XVII. Entonces quiere decir que él nunca dijo en su ley de migración promulgada en 1933 que iba a expulsar a los que ya vivían acá. Sin embargo, sabemos de casos en los que ha habido diferentes afrocentroamericanos o afroamericanos que vivían en el territorio, o afroantillanos también que vivieron en el territorio salvadoreño en ese periodo, pero que obtuvieron un permiso de entrada laboral, con, eso sí quiero decirlo, con la condición de que ellos no podían ni casarse ni tener hijos en el territorio salvadoreño. Entonces también hemos empezado a indagar en estas historias y hemos encontrado, por ejemplo, que hubo gente que sí se casó, se fue de la urbe a las zonas rurales, se casaron, tuvieron hijos y siguieron creciendo en relación a la población que ya existía afrodescendiente, por poner algunos casos. Y luego, a raíz de todas estas ideas, pues en el año 2009, la Academia Salvadoreña de la Historia, a través de su director en aquel momento, el doctor Pedro Escalante Arce, historiador, empieza a decir, miren, hay una huella africana en El Salvador que tenemos que reconocer, y es el momento con miras a este bicentenario del grito de independencia en el 11, donde tenemos que replantearnos esta gran diversidad poblacional que existía y que sigue existiendo en el territorio. Entonces, digamos que Pedro Escalante es el primero que empieza a hablar de esta temática. En el año 2010 empiezan a ocurrir diferentes acercamientos entre universidades, sobre todo áreas investigativas, algunos académicos y académicas, entre ellos mi persona, y empezamos a decidir empezar a trabajar la temática investigativa en relación a las identidades étnicas, en este caso, población afro. Y es así como hemos empezado a trabajar en temas históricos, antropológicos específicamente. Esto nos dio pie para que en el año 2011 pues empezáramos ya a debatir seriamente sobre la población afrodescendiente y la población que llegó al territorio. Digamos que también fue importante en ese momento plantearnos la posibilidad de investigar si hubo participación mulata dentro de los movimientos independentistas o el movimiento del grito. Y definitivamente sí encontramos hombres y mujeres que fueron parte de ellos, que habían estado ocultos en la historia. Bueno, en la fuente sí estaban, pero ocultos en la historia porque, quieras o no, todos y todas en El Salvador nacimos con la idea de que éramos indígenas.
Entonces, eso de alguna manera nos puso un velo en los ojos y no permitía que viésemos otras realidades que la misma historia nos estaba diciendo. Luego, en ese mismo año 2011, también se lanza el documental Pieza de Indios Africanos en El Salvador, que está en YouTube. Ustedes lo pueden buscar, dura alrededor de que 1 hora 40, es un poquito largo, pero que sí logra reunir a todos los investigadores y artistas del momento que están indagando en la temática. Y esto quiero decirles que fue muy interesante, y digamos que este fue el punto de partida para empezar con una sensibilización formal en relación al tema afro en El Salvador y a la población. Cuando se inaugura o se lanza, mejor dicho, el documental en el Museo Nacional de Antropología, estaba tan lleno que la gente tuvo que quedarse sentada afuera del auditorio para por lo menos escuchar, y la gente que logró entrar se quedó parada o se quedó sentada en el piso porque estaba tan lleno, porque la gente tiene la necesidad de conocer esta otra parte de la historia, porque a la gente le parece importante saberse, porque la gente a partir de ese momento empezó a decir, hubo población negra, yo no encajo como población indígena, no soy una persona blanca, ¿qué soy? Y que se identificarse, al menos por fenotipo, con la población afro. Y eso también fue importante porque a partir de ese momento, cada vez que nosotros nos tocaba hacer un viaje al interior del país, pues la gente se acercaba y decía, ustedes no se hablan de los negros, ¿verdad? Y empezaban a decirnos, yo les quiero decir y agradecer porque a partir de que yo vi el documental y he leído sus trabajos, me he dado cuenta que yo soy afrodescendiente. Y digamos que esto abrió un poco la mirada desde la sociedad civil a identificar a otra población, algo que para ese momento el Estado no tenía planificado empezar a trabajar, si lo queremos ver así. Y luego, pues del 2012 a la fecha, han continuado las investigaciones históricas y antropológicas. Es ahí precisamente en ese periodo donde también surge la red de estudios afrocentroamericanos con diferentes compañeros afrocentroamericanas y sobre todo compañeros que estuvieron trabajando la temática en Chiapas, en Costa Rica, que decidieron sumarse y empezar a tener una visión diferente y una propuesta diferente de cómo podíamos hacer los estudios, cómo podíamos abordarlos y sobre todo cómo podíamos acercar esa información a la población y ya no solo a la academia, porque al final ese era el reto. O sea, ya no empezar a ver el tema desde los académicos para la academia, sino que este conocimiento tenía que llegar a la población, tanto afro como no afro. Y para nosotros ese fue el punto de partida como red, empezar a plantearnos ese tipo de relaciones. Siguiente, por favor. Si hablo mucho, si voy muy rápido, me dicen. Bueno, a partir de lo que les acabo de comentar, que la gente empezó a tener interés en conocer del tema afro, por lo menos de manera histórica, hay un renacimiento de esta cultura e identidad en el país. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues a partir de esta visibilización de la academia en general hacia la población salvadoreña actual, donde se abordaba o se posicionaba el tema histórico y actual afrodescendiente, inicia esta recuperación de la cultura y la identidad. Es a través de las investigaciones también que nos empezamos a ir al territorio, sobre todo al oriente, y casi al oriente de El Salvador, y empezamos a identificar algunas huellas que estaban ahí, que nos podían indicar que antiguamente era una población de africanos esclavizados que trabajaban en el añil, que trabajaban en el azúcar o que trabajaban en la ganadería, que dejaron algunos elementos culturales que todavía podemos identificar como tal. Y esto fue importante porque a raíz de eso, pues nos dimos cuenta, por ejemplo, que había festivales que ya tenían décadas de estarse realizando con la temática afro y que nosotros en general la población lo desconocía. Y bueno, esto para nosotros fue importante porque nos fortaleció mucho en relación a querer continuar con las investigaciones. En ese momento, he de decirlo, en ese momento yo también empiezo un proceso de autodeterminación. Sabía que era diferente, creo que a muchos y a muchos nos ha ocurrido. Sabemos que somos diferentes, que no encajamos en una cosa o en la otra por fenotipo o por cultura, pero que a partir de ahí, pues, también ese rompecabezas que empecé a armar era para mí y para la sociedad en general y para la academia. Entonces, fue un trabajo muy interesante, un viaje interno y externo que valió mucho la pena, la verdad. Y también, pues como digo, empezaron en ese momento a oír en todo el resto de Centroamérica que existía una población afrosalvadoreña
que existíamos y que vivíamos todavía y que teníamos un legado importante que compartir. Y es así como diferentes organizaciones de la región, específicamente la Organización Negra Centroamericana, UNECA, ponen los ojos en El Salvador y decide invitar a los pocos afrodescendientes afrodeterminados en ese momento a que fuéramos a eventos con ellos para tener esos intercambios culturales y poder permitirnos tener un parámetro y decir qué era afro y qué no era afro, porque era una escuela que nosotros no teníamos como tal. Y luego estas comunidades también empiezan a crear un día específico para ellos. Es, por ejemplo, la comunidad de San Alejo, donde trabajé un año, que quiere decir, nosotros sí somos afrodescendientes. O sea, ellos lo tenían claro desde un inicio y deciden crear el Día de los Afrosalvadoreños para ellos. Pero también quiero decir que las organizaciones que para ese momento empiezan ya a aparecer desde el 2011, que ya escucharon una evolución histórica, deciden crear organizaciones y empiezan a pensar en realizar el Día de la Afrodescendencia salvadoreña de manera no oficial. No se tenía en ese momento un apoyo del Estado o, digamos, un reconocimiento no oficial del Estado, también hay que decirlo. Entonces tenemos diferentes cosas que están ocurriendo simultáneamente durante una década. Una es, insisto, la academia posiciona el tema, las personas y la sociedad en general se dan cuenta que existe la población, que hay una historia que no conocemos, aparecen las organizaciones de sociedad civil y aparecen las comunidades también reivindicándose al mismo tiempo. Entonces, no es como en otros lugares donde la población afro es más evidente, digámoslo así, porque así lo identifican. Donde digan, no, si aquí hay población afro y ha existido siempre, porque mírenlos, ahí están. Eso es lo que la gente nos dice aquí en el país. Sin embargo, en El Salvador tuvo que venir la academia y decir, existen y existieron. Entonces, el proceso fue totalmente diferente como en otros lugares. Válido también, importante decirlo. Y esto lo que permitió es que empezara un proceso de sensibilización fuerte, tanto en territorio como organizaciones y academia empiezan a crear charlas, conferencias, cineforos sobre afrodescendientes o talleres que también incluían el reconocimiento afro a partir de diferentes experiencias desde el arte. Se van a retomar estos elementos culturales y se van a establecer definitivamente como afrodescendientes. Siguiente, por favor. Esas organizaciones van a ser importantes, como decía, porque desde 2010 las personas que se van a autodeterminar o autoadscribir como afrodescendientes deciden unirse y crear estos grupos de trabajo importantes que en un primer momento van a estar enfocados en la difusión de la historia, de conocer el legado africano en El Salvador. Luego, cuando empezamos a ver las problemáticas que ya existían, por ejemplo, nos ha tocado conocer casos de hombres y mujeres que por el conflicto armado con El Salvador en la década de finales de 70, los 80 e inicios de los 90, aquí era condenable el hecho de que si eras moreno eras comunista porque tenías que venir de Cuba, era así de drástico. Entonces, digamos que empezamos a ver muchos temas asociados al racismo y la discriminación en relación también a la política de ese momento. Y luego hemos conocido casos terribles de discriminación a mujeres, sobre todo en relación a la cosificación del cuerpo, al que si sos una mujer que viene del Caribe, nosotros hombres en ese caso tenemos todo el derecho a poder tratarte como sea, decirte las vulgaridades que sean, porque lo tenemos permitido y es válido. Entonces, ese tipo de situaciones también, bueno, y el sexismo, obviamente, empezaron a darse a conocer el tema del fenotipo, de qué ser afrodescendiente con el cabello rizado, con, bueno, el fenotipo que ya todos conocemos, también era parte de burlas y objeto de sarcasmo dentro de espacios. Conocimos casos, por ejemplo, en San Alejo de niños de 6, 7 años, que tenían miedo de salir en una fotografía porque todo el mundo les decía que era feo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son tan fuertes desde los niños que empezamos también a ver cómo podemos llevar esta temática a los niños o a la niñez, porque este tema no solo es de adultos, nos corresponde en todas las edades empezar a trabajarla. Creo que es importante. Nosotros ahorita tenemos un par de proyectos que están orientados a trabajar específicamente con
la autoestima de niños y niñas afrodescendientes, que ha sido minado durante tanto tiempo por el tema del racismo y la discriminación, y bueno, los derechos humanos que también van a jugar un rol importante en relación, sobre todo, a juventudes, como ya se los voy a explicar. Siguiente. Bueno, digamos que la primera gran organización que se crea en El Salvador es Afrodescendientes del Salvador. Esta va a surgir en el año 2011 y sigue vigente, aunque ya no tiene, digamos, tantos miembros como en algún inicio o existieron. Va a aglutinar a personas que después van a conformar otras organizaciones de las que se van a desprender y van a crear otras líneas de trabajo importantes. Digamos que Afroes en su primer momento era consolidar el Día de los Afro Salvadoreños. O sea, como digo, Afroes va a tener la misión y la visión de visibilizar a la población. No importa si es desde el arte, desde la cultura, desde la identidad, desde la historia, desde el racismo, o sea, ellos tienen la idea de visibilizar en general el tema afro en El Salvador. Luego, como decía, fueron convocados por la Organización Negra Centroamericana para incorporar a El Salvador en esta gran organización regional. Pero Afroes queda afuera de esto, como más adelante les voy a explicar. Y actualmente se van a enfocar en el reconocimiento constitucional apoyando a las demás organizaciones. Como decía, la historia de los afrosalvadoreños es similar a los afromexicanos porque aunque ustedes ya lograron el reconocimiento constitucional, ya lograron la pregunta censal como un elemento válido para tener estadísticas oficiales, en el caso de El Salvador, pues hoy ya estamos en cañales, seguimos en esa lucha. Entonces, Afroes se queda enmarcado en ese momento. Y como digo, fue el que abrió la puerta a la sociedad civil a conocer que existía una organización que ya aglutinaba a población afro. Siguiente. La otra organización importante que se va a crear a partir de Afroes es Azul Originario. Aquí ya empezamos a ver el tema comunitario, emprendedurismo y otras cosas, que es un poco lo que queremos ver también en esta charla. Esta organización está orientada actualmente al trabajo con juventudes, sobre todo derechos humanos, identidad indígena y afrodescendiente. Sus dos fundadores son ex miembros de Afroes, ambos son afrodescendientes, ambos son personas activistas en la temática también de juventudes y derechos humanos. Entre sus programas está el trabajo con el añil, con el índigo, recuperando el legado de los africanos esclavizados y sus descendientes en esa actividad económica en el periodo colonial. Digamos que este programa es interesante mencionarlo porque es aquí donde ASO empieza a pensar en ese legado cultural e histórico que va, además de visibilizar a una población, van a tener vigente la idea de un trabajo continuo, porque que el añil se había asociado toda la vida a población indígena. Sin embargo, los estudios han demostrado que los afros son los que van a trabajarlo. Y además, Wendy Morales, que es la lideresa de esta organización, empieza a indagar en África diferentes tipos de tintes a partir del índigo, que es el añil, y cómo las mujeres estancaban sobre los tejidos. Y entonces Wendy empezó a hacer ese tipo de estudio y entiendo yo que Wendy en la actualidad, porque ahorita me he desvinculado un poco de las organizaciones, Wendy en la actualidad está trabajando talleres formativos de historia, cultura e identidad a partir del añil, pero recupera esos diseños y motivos que se hicieron en África o que se hacen en África y los traslada a El Salvador para poder hablar de ese legado y poder darle una continuidad a esa presencia. Este tipo de trabajos también son interesantes. Por ejemplo, aquí interviene la red de estudios afro y en el año 2019 nos tocó hacer las jornadas de estudios en Roatán y digamos que el trabajo fuerte lo realizaron las mujeres artesanas de Roatán. Y aquí lo que se hizo fue pretender generar un intercambio de saberes artesanales, tanto de ellas como de esta organización, para que ellas también tuvieran la oportunidad de conocer, además de un producto innovador para Roatán, que además tenía una connotación y un historial afro que valía la pena mantener y resguardar con el tiempo. El tema del añil es fundamental en El Salvador. Sabemos que las personas que se dedican a este tinte o a esta elaboración de prendas teñidas del añil
no todas tienen el conocimiento afro de fondo, pero sí les quiero decir de que ha tenido un boom importante últimamente porque la gente lo ve como un elemento preciado históricamente hablando. Entonces, digamos que ha generado un desarrollo dentro de comunidades específicas. Por ejemplo, Suchitoto, en la zona cara central de El Salvador, que trabaja mucho el tinte del añil y además cultivan el añil, han logrado salir adelante gracias a este rubro económico, a esta opción que antes no se tenía. Entonces, digamos que de alguna manera, algunas personas de Suchitoto, y sabemos que tienen un historial familiar afro, pueden retomarlo y potenciarlo muchísimo más porque hay una vinculación directa. Hago lo que mis ancestros hicieron, continúo dándole presencia y fortalecimiento a este trabajo y sobre todo me reconozco, identifico ese legado en mi familia y lo comparto con la sociedad en general. Entonces, esa visión es muy importante dentro de ASO, que es lo que hace que ese programa también sea exitoso. Luego, actualmente, como decía, ASO está trabajando en políticas orientadas a juventudes y en el reconocimiento constitucional de la población. Actualmente se han aliado también con Afroes para poder luchar en relación al reconocimiento. Yo aquí sí tengo una observación que decir, y voy a ser bien honesta como mujer afro-salvadoreña. Yo sí creo que es importante el reconocimiento, obviamente, pero, a ver, yo no puedo pretender solicitar un reconocimiento constitucional si uno, la gente no se autodetermina afrodescendiente todavía, estamos en un proceso, si no hay una sensibilización ni a sociedad civil, ni a comunidades, ni a funcionarios públicos para que logren entender o comprender la dimensión de la petición del reconocimiento constitucional. No hay ni siquiera censos comunitarios que nos puedan decir todavía, tenemos esta cantidad de personas que se autodeterminan y a partir de aquí pues podemos empezar a hacer una consulta y saber qué es ser afrodescendiente en El Salvador a partir de la identidad, de la cultura, del fenotipo, porque tengo un ancestro, o sea, todo ese tipo de cosas que son importantes y que ustedes ya las vivieron, a nosotros todavía nos falta. Entonces, sí estoy de acuerdo en un reconocimiento, pero creo que tiene que ser un proceso gradual. Dime, Fabiola. Vamos, sí, es que perdón, te me mandé un mensajito, pero vamos cerrando en 5 minutos, ¿te parece? Por Ok, favor, gracias. sí, sí, ya casi voy cerrando. Siguiente. La siguiente, porfa. Ahí. Afros, digamos que es la última, no, la anterior. Voy a ir más rápido. Anterior. Ahí. Afros es la última organización creada y es creada por juventudes también. Trabajan por el reconocimiento constitucional de ellos. De hecho, ellos son los que llevan la voz cantante, digamos, en todo este movimiento. Sensibilizan sobre la presencia afro en El Salvador, sobre el racismo, la discriminación. Trabajan junto a ASO en el tema de juventudes, como ya lo vieron, y sobre todo recopilan información de afrosalvadoreños en la diáspora. Eso también es importante decirlo, porque el movimiento está ampliándose y va fuera de las fronteras. Ahora, si ustedes ven, de estas tres organizaciones que les he mencionado, una es la que empieza a trabajar con el tema del desarrollo comunitario, las otras todavía no. Sí se los quería comentar para que vieran un poco la diversidad de trabajos que se tienen. Coinciden en muchos, pero en este caso, Afros va más por el tema histórico, el otro va por el tema de juventudes y el otro en un tema de visibilización histórica también. Pero al final las tres están confluyendo en el trabajo activo de un reconocimiento constitucional. Siguiente, por favor. Aquí se da otra cosa muy importante y es el tema de la población afro. Si bien es cierto, ya vimos la academia, ya vimos a las organizaciones, la sociedad en general ha tenido cosas muy importantes que ha hecho y son estas a las que le quiero poner atención aprovechando estos 5 minutos. Y es que, por ejemplo, San Alejo y Conchagua, que son comunidades netamente afro, conmemoran el Día de los Afrosalvadoreños por una iniciativa propia. Y esto ha sido generado gracias a las casas de la cultura del gobierno. Y digamos que de alguna manera el gobierno está apoyando este tipo de acciones. Sin embargo, no tiene un compromiso formal todavía con un trabajo continuo en relación a la visibilización y el reconocimiento. Ahora, lo interesante es que esta gente empezó a identificar dentro del territorio oriental qué poblados tenían alta cantidad de gente afro y empiezan a llenarlas para que lleguen a esos espacios donde van a compartir saberes, historias,
gastronomía, cultura, identidad, elementos religiosos, empiezan a discutir entre ellos qué es lo que tienen en común y se dan cuenta de que hay cosas que les unen. Y eso es interesante porque este es el trabajo territorial que las organizaciones no están haciendo. ¿Ya? Pero, como ven ustedes, por ejemplo, en Ereguayquín, se tienen más de 25 años de trabajar o de realizar, perdón, el Festival del Santo Negro San Benito de Palermo. Y la persona encargada de la Casa de la Cultura, que es la que coordina esta acción, lo que hace es que lleva a su localidad diferentes expresiones danzarias, gastronómicas, musicales, de afros, a su localidad y ha hecho que la tradición de San Benito sea mucho más grande y ya reconocida a nivel nacional y regional. La idea que ahora tienen es que empiecen las gestiones para que el Festival de San Benito de Palermo sea reconocido como patrimonio cultural inmaterial. Y esto ha sido en conjunto con comunidad, que es la que lo está solicitando, con la municipalidad y con el apoyo de algunos académicos. Entonces, a mí me parece sumamente importante porque de aquí en adelante también entiendo que están generando una propuesta de hacer el Festival de los Sanbeniteros a nivel regional. Y esto lo que va a hacer es empezar a unir a otras comunidades que también tienen la tradición de San Benito de hacer un festival turístico para que mejore sus calidades de vida dentro de cada una de las comunidades. Entonces, a lo que voy es, si bien es cierto, las organizaciones están haciendo un trabajo etnopolítico, son las comunidades las que se están poniendo las vivas, como decimos acá, para generar una visibilidad de su cultura e identidad con miras a un desarrollo comunitario. Eso sí lo quería dejar muy claro. Entonces, es importante decirlo porque yo todos los años que voy a San Alejo o a Ereguayquín o incluso a Tiquisaya, veo la necesidad de la gente de querer conocer más y de consolidar más su identidad a partir de esos elementos culturales. Siguiente, por favor. Y voy a tocar el tema que no todo el mundo le gusta, pero que el Estado, con esta voy a cerrar, que el Estado de alguna manera también tiene que ver en todos estos movimientos y visiones y percepciones que se tienen de los afrosalvadoreños. Uno de ellos es que no ha reconocido constitucionalmente a la población, no reconoció el decenio de los afrodescendientes nada más que de palabra, no hay un reconocimiento formal y oficial donde se vea un trabajo serio y sistemático para abordar el tema en relación a los ejes del decenio. Se crea así a partir de este nuevo gobierno, digamos, año y medio, la Dirección de Multiculturalidad, que antes era la Dirección de Pueblos Indígenas, donde se incluye a estos dos grupos, pero que se encargan más que todo de una visión, no quiero decir folclorista, quizás todavía no han llegado a lo folclorista, pero tienden a una idea de folclorizar el tema afro a partir de diferentes expresiones culturales. Craso error también. Hay un compromiso de ellos de incluir dentro del siguiente censo la variable que identifique a la población afrodescendiente. Aquí la Red de Estudios Afrocentroamericanos ha sido un trabajo fuerte para poder hacer una investigación de campo. Para el otro año venía para ese, pero por COVID no se ha podido, pero va para el siguiente año con miras a tener ya un resultado que sustente una petición formal para la gente de la Dirección General de Estadísticas y Censos a realizar la pregunta dentro del censo. Y no están del todo vinculados a las organizaciones por tener diferentes agendas políticas. Aquí quiero decir, el gobierno actual es de derecha y los movimientos activistas de las organizaciones son todos de izquierda. Entonces hay un problema ahí que hay que resolver. También lo quería comentar porque hay que decirlo, ¿no? Y bueno, al final, como decía, no tienen en común tantos objetivos políticos como quisiéramos, pero sí su objetivo como dirección de estar o como Estado está orientada a que las comunidades empiecen un proceso de autodeterminación porque ellos a partir de eso quieren empezar a trabajar territorio y orientar diferentes proyectos, pero como ustedes pueden ver, aquí en El Salvador, cada quien está jalando por su lado, si lo queremos ver así. Y bueno, yo cierro aquí la temática, la exposición. Creo que será la última, ¿verdad, Fabiola? Y entramos a preguntas y respuestas o comentarios. Gracias por su atención. Muchas gracias a la profesora Marielba. Pues sí, es una conferencia muy nutrida en relación a temas.
Me encantó que iniciaste la conversación diciendo que, bueno, o contextualizándonos con respecto a de que si no sabíamos nada de El Salvador, y bueno, pues sí pasa con muchos y muchas mexicanas y mexicanos, que a veces no tenemos un conocimiento claro, ¿no? De un país, ¿no? Que nos unen muchas historias, ¿no? O sea, en México se ha celebrado recientemente, bueno, conmemorado, ¿no? El asesinato de eh, 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 Vicente Guerrero, ¿no? En relación también a una historia compartida, ¿no? Que es este bicentenario de la consumación de la independencia, donde pues evidentemente las provincias de Centroamérica formamos parte de un mismo proyecto independentista, ¿no? Entonces, bueno, esto a veces se conoce poco, ¿no? Y hay que también trabajar por estas historias compartidas, ¿no? En este caso, bueno, a mí yo creo que van a haber muchas inquietudes, ¿no? Nada más me interesaba decirte que para nosotros el tenerte aquí, no solamente como académica, sino también como una activista, ¿no? En relación a lo que significa la presencia etnopolítica o la participación etnopolítica de la población afrodescendiente en El Salvador, pues es muy importante, ¿no? Tu trabajo académico también lo marca. Hay varios puntos que son muy relevantes. Yo creo que para el grupo, aquí ya les voy a ir dando la palabra, estaría interesante, no sé qué piensan, para el grupo, ir pensando en cómo podemos también articular estos temas, ¿no? Nosotros, te comento, Marielba, que estamos trabajando con una idea de voluntariado en una costa pacífica de aquí de México, que tú sabes que es donde, en Oaxaca, Guerrero, en la Costa Chica, donde hay mayor presencia afrodescendiente en términos porcentuales, no necesariamente numéricos, pero sí porcentuales, y queremos trabajar con juventudes, ¿no? Ahí hay un eje de estudiantes de secundaria que me parece muy interesante a partir también de lo que ustedes plantean como identidades, trabajar con el tema de las identidades con niñez, ¿no? Con este tema que marcas, ¿no? Tan fuerte en torno al racismo, al reconocerse en resistencia, ¿no? Literalmente, ¿no? A los cánones, ¿no? Que se imponen con respecto a ser o no ser bello, ¿no? Y que tú que lo trabajas muy bien en relación a esta idea de la autoestima. Ojalá que nos pudieras comentar un poquito de cómo van esos talleres, por lo que te comento, ¿no? Que nosotros sí queremos trabajar con respecto al eje de la cultura, ¿no? Como un eje de desarrollo cultural, perdón, como un eje de desarrollo en una pues región, en una municipalidad, en un poblado, que pues está abatido también por temas de desigualdades y de pobreza. Entonces, bueno, creo que va a ser muy interesante pues poder escuchar estos ejemplos específicos. Y del añil, ¿no? No sé si todos tienen claro qué es el añil, ¿no? O sea, pero bueno, aquí creo que sería muy interesante ir también pensando para nuestro proyecto cómo estos proyectos, bueno, cómo estas iniciativas, eh, que son iniciativas identitarias, también están pensando en el eje productivo, pero que obviamente ponen en el centro la cultura, ¿no? Entonces creo que eso también es muy referente al tema de ASO, ¿no? La organización que está vinculada al tema del añil, ¿no? Entonces, bueno, solamente lo quise como poner como referencia, ¿no? Pues, aquí hay muchos temas que evidentemente se relacionan con lo que nos está pasando aquí, ¿no? O sea, el tema del reconocimiento constitucional que nosotros no necesariamente hemos agotado en nuestra clase, pero que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el tema también del ejercicio de participación comunitaria en la patrimonialización, que también es todo un tema para nosotros, ¿no? Y nosotras, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo quise marcar como contexto. Y aquí sí me gustaría ir escuchándoles con respecto a opiniones, ¿no? De lo que acaban de escuchar, que a lo mejor sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues no, el tema pues da para mucho. Entonces, opiniones y algunas preguntas, ¿no? Aprovechando aquí la participación de la profesora Marielba que nos acompaña desde la ciudad de El Salvador, en San Salvador. Bien, ¿quién se anima? Hola, yo, por favor, buenas tardes. Javier. Hola, justamente mencionabas una parte muy interesante que me llamó bastante la atención, que es el
bueno, que las entidades, el gobierno, el Estado, se involucre justamente con esto de la vinculación. Y justamente ayer estábamos leyendo una lectura en otra clase que hablaba justamente de esta vinculación por parte del Estado para con las poblaciones, afrodescendientes, justamente en Centroamérica. Revisamos una lectura que se llama Políticas Públicas y Cultura Política, que me pareció bastante interesante, y me llama, por ejemplo, la atención que en una parte de la lectura hablaba respecto a que las políticas públicas debían posibilitar un restablecimiento de que los pueblos se vincularan a la comunidad, porque hablaba justamente de que muchas veces cuando hacemos una integración, no es como que integren como tal, más bien es como una especie de segregación dentro de la comunidad misma. Y me llama mucho la atención justamente porque quisiera saber o quisiera, bueno, desde tu perspectiva y con todo lo que nos has dado, a lo mejor cómo sería una buena forma en la cual el Estado pueda presentar políticas públicas que no solamente vinculen a estas comunidades, sino que la hagan parte de toda la comunidad, que no hay una segregación, porque sucede mucho que bueno, aquí en México se suele romantizar, por ejemplo, mucho la cultura indígena, ¿no? Que las integran, entre comillas, pero lo que hacen es que están adentro, pero dentro de otro círculo, no sé si se entiende. Entonces, justamente lo que pasa con las culturas afro es muchas veces eso, y es un problema que veo que se comparte tanto aquí en México como en Centroamérica y pues prácticamente en toda América. Y me llamaba la atención justamente eso, de cómo sería una buena forma de que el Estado haga esta vinculación sin que se haga esta segregación. Pues gracias Javier por tu pregunta. La verdad es que yo creo que va a depender de la visión que tenga el Estado. Por ejemplo, yo mencionaba hace un ratito que el gobierno actual en El Salvador creó la Dirección de Multiculturalidad. Yo creo que en lugar de multiculturalidad debe haber sido interculturalidad, porque al final estos espacios nos permiten conocer las relaciones que pueden existir entre los diferentes grupos dentro de un mismo territorio. Y a partir de eso tú creas políticas públicas de educación, de salud, o sea, todo lo que tenga que ver con esta calidad de vida integral que tendría que ser. Entonces, aquí en El Salvador, por ejemplo, a mí me encanta, y no es que yo haya trabajado ahí en el caso de Erehuayquín, me encanta porque, voy a poner un ejemplo, en el caso del festival, de nuevo, en San Benito de Palermo, tú puedes ver a la comunidad indígena y a la comunidad afrodescendiente y a la afroindígena participando en un mismo espacio. Y para ellos no hay ningún problema. Y es interesante porque quien aglutina a esa gente es el Estado de alguna manera, pero ellos no se dan cuenta de la trascendencia de esto. Es decir, ellos llegan al festival, financian el festival porque es a través de la Casa de la Cultura, pero no han identificado la riqueza de ese espacio donde todos y todas van a ser iguales y van a tener una relación horizontal. Es decir, aquí no va a haber un tema de segregación porque tú eres indígena a un lado, tú eres de la comunidad afro a un lado, tú eres afroindígena, no importa, son espacios que se van a relacionar directamente con esa visión que debería tener el Estado. No es una visión de multiculturalidad porque no basta con reconocer que tenemos una diversidad en el país. Aquí lo importante es conocer o identificar estos espacios que van a poder replicarse como modelo en otros espacios y que van a permitirle al Estado poder crear a partir de la visión de los territorios y de la relación de los territorios una visión para ellos y para crear una política que responda a la visión que esos territorios tienen. No sé si me doy a entender. No sé si estoy como trabalengua, pero yo creo que eso es importante. Igual en el caso de San Alejo La Unión, tú tienes comunidad indígena trabajando, por ejemplo, bueno, no, voy a decirlo así, comunidad afro trabajando la elaboración de metates cuando es un producto hecho por comunidades indígenas tradicionalmente hablando. Pero tú lo identificas con colación afro o la loza con la colación afro. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que aquí lo que falta, sinceramente, es tener del Estado, que quede claro, un acercamiento a los territorios y saber cómo los territorios logran integrar a todos los grupos en el mismo espacio y conocer el tipo de relaciones que se están generando. Y desde ahí creo yo que van a tener una visión diferente del abordaje. O en el tema indígena también, aquí se ha romantizado demasiado. Y aquí ocurre yo no sé en México, porque eso sí no lo sé, pero en el tema indígena acá
Por ejemplo, hay comunidades indígenas en las que me ha tocado hablar y me dicen, sí, pero ustedes son afro y ustedes son aparte. Entonces también eso es interesante de conocerlo, porque también el Estado reproduce esa visión de segregación. Entonces creo que también es importante reeducar a los funcionarios públicos, que sea la sociedad civil y las organizaciones y la academia las que reeduquen a estas personas para tener una visión diferente y así poder entender la dinámica de las sociedades y comprender qué tipo de políticas públicas se pueden desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Sí, aquí no, qué bueno que incorporan este tema de poder pensar en un segregacionismo. Bueno, pues no, la idea no es ir para allá, ¿no? O sea, de acuerdo también aquí revisamos el texto de la doctora Gloria Lara, ¿no? Del CIESAS Península, para también hablar de cómo las organizaciones están también generando su propia agenda, ¿no? Entonces, lo que queremos aquí un poco es en relación a esta agenda afromexicana, ¿no? Poder hacer algunos puentes, ¿no? Y pues evidentemente el tema del reconocimiento constitucional es el eje principal, pero una vez, digamos, ese eje pues tiene otros fines, ¿no? Y aquí estamos pensando en ejes que también tengan el desarrollo comunitario basado en el eje de la cultura, ¿no? Entonces va un poco por ahí también la inquietud, ¿no? Que también me interesaba reforzar, ¿no? Y creo que aquí tú pones un ejemplo muy interesante, ¿no? De cómo, pese a que no hay, por ejemplo, en el caso de que algunas comunidades no las tenemos que también ni romantizar ni tampoco ver como menores de edad, ¿no? O sea, tú hablas de cómo hay, hay ejemplos de cómo pues han decidido nombrarse o han decidido generar sus propias representaciones cívicas, ¿no? Con este Día de la Afro-Salvadorinidad, no reconocida por el Estado, pero sí por las comunidades. Eso me parece, pues sí, un ejercicio de rebeldía total, ¿no? Y de ejercicio político claro, ¿no? Entonces creo que sí, por un lado está esta preocupación que señala Javier, pero creo que por otro lado también está todo este ejercicio de no estamos hablando de organizaciones en un sentido paternalista, sino vemos claramente que hay una participación política y nosotros le hemos puesto por eso un eje desde la etnicidad, o sea, una participación etnopolítica en la construcción de sus propias agendas, ¿no? Pese a la academia y pese al Estado, ¿no? O sea, creo que eso sería muy importante también acotar. Entonces, bueno, no sé si alguna otra reflexión que quieran compartir la clase. Yo, hola. Hola. Mucho gusto. Bueno, yo quería como que me diera como algún consejo, que nos diera algún consejo para no llegar como a romantizar, ¿no? Porque como gestores, pues algún día vamos a trabajar con pues, varias comunidades, para no llegar a romantizar, porque hemos visto, hay muchos, por ejemplo, proyectos aquí que hace el Estado que termina romantizando. Entonces, no sé, algún consejo de su experiencia para no llegar a romantizar, ya sea comunidades indígenas, ya sea comunidades afro, ya sea mismas comunidades urbanas, porque pues siempre pasa eso, siempre es como la lucha de poder que se romantiza, termina romantizando todo. Has dado en el clavo, Emiliano. Gracias por participar. Yo creo que quizás ese es un tema que nos toca a cada uno de nosotros y nosotras trabajar internamente y después trabajarlo al exterior. Yo creo que sí es cierto, y lo voy a decir como mujer afrodescendiente. O sea, yo me puedo enamorar de mi historia, del legado de mis ancestros, pero no voy a dejar de ver otras situaciones que a lo mejor no son esas idóneas para hablar de ellos. Por ejemplo, voy a retomar un caso. Afros está hablando mucho del tema histórico. Ha romantizado tanto en sus vídeos, ustedes pueden buscarlos en YouTube, de repente dicen, es que todos venimos de esclavos, es que trabajamos el algodón, pero yo digo, un momento, o sea, sabemos que no todos los que arribaron a América fueron esclavizados. Bueno, de alguna manera, ¿no? Y lo otro, en El Salvador nunca hubo un cultivo de algodón en los periodos coloniales, sino hasta el siglo XX. Entonces empezamos a querer parecernos a esta otra visión afroamericana, porque es lo que todo el mundo conoce, ya digamos que es, a ver, no quiero hacer mala onda, pero cuando no tenés bien cimentada tu identidad y no conoces bien,
Empezás a tomar de otros elementos y copias. Y eso es un error porque romantizamos algo que no es. Entonces, lo que yo diría es, bueno, vayan a territorio, conozcan, de verdad conozcan a la comunidad, con todas sus virtudes y todo lo que venga además. Conózcanla, identifiquen todas esas problemáticas también existentes, generen un diálogo entre ustedes y ellos para poder establecer algo diferente y que sea un reflejo más apegado a esa realidad o a esa vida que ellos tienen. No caigamos en la romantización, no caigamos en cosas erróneas que al final, en lugar de ayudar, pueden hacer que caiga un buen proyecto. Hay que tener cuidado con eso. Y esto lo menciono porque, bueno, Fabiola decía, hablaba también del intercambio que hice con la población afro en Estados Unidos, que a mí me pareció fenomenal. Yo retomo cosas importantes para mi historia personal y para la historia de El Salvador, pero no estoy copiando. La líder de APROS, por ejemplo, también fue a ese programa, pero era algo de juventudes, lo mío era procesos democráticos. Lo que esa persona está haciendo es tratando de calcar cosas que vi en Estados Unidos para El Salvador. Pero no podemos hacer eso tampoco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar profundamente dentro de los territorios y las comunidades, indagar con lupa, se toca con lupa, pero sobre todo, véanlos como son, no romanticen. No romanticen, tampoco caigan en el extremo de hablar mal del grupo, porque todo va a tener un pro y un contra. O sea, todo lo va a tener. Por ejemplo, yo vi esta película, La Negrada, que ha sido muy comentada, y La Negrada me pareció un ejercicio interesante de la población afro. Sin embargo, no voy a dejar de ver elementos que a mi parecer no contribuyen a la visibilización de la población, ¿ya? Entonces, ese ojo crítico tiene que estar inmerso a la hora de ir al territorio y abordar diferentes temáticas con la población. Eso es lo que yo podría decirles a ustedes que hagan. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, nada más para resaltar en la parte de que tú dices de Estados Unidos y como un eje de lo que significa la afrodescendencia en América, pues sí es tiene como varias aristas, ¿no? Yo también quería destacar, y era una de nuestras preguntas, ¿no? Si una vez, digamos, trabajadas los temas de identidad con las comunidades, ¿no? En este caso con las juventudes, que son el eje, ¿no? O sea, no solamente en los proyectos afrosalvadoreños que nos acabas de presentar, donde las juventudes están a cargo, sino, digamos, digamos, la constante. Justo hoy hay una conversación a las 7 de la noche que los estudiantes de esta clase también van a participar de manera, digamos, como asistentes. Se está definiendo, ¿no? Por dónde están las preguntas de la afrodescendencia desde la mirada de las juventudes, ¿no? Y entonces hay unas diversidades tremendas, ¿no? En relación al territorio, ¿no? Pero sin duda, ¿no? O sea, ese eje identitario también está marcado por una agenda global. Yo hace rato que decía del Black Matter, ¿no? Pues es una bandera política para todas y todos, ¿no? En nuestra región. Entonces, digamos, por eso digo, tiene distintas aristas, ¿no? No necesariamente es que, digamos, aristas que pueden fortalecer, ¿no? Teniendo los cuidados que tú mencionas, ¿no? De no copiar, porque pues eso tampoco nos ayuda, ¿no? No nos ayuda para los desarrollos locales que necesitamos todas y todos, ¿no? En nuestros territorios. Entonces, bueno, solamente para poner el énfasis, ¿no? Que hablas de esta experiencia internacional tuya, como una posibilidad, ¿no? De hacer clic, ¿no? Con respecto a definiciones identitarias, ¿no? Que van marcando a una región, que en este caso nuestra región latinoamericana, ¿no? O sea, pues evidentemente la identidad hegemónica, ¿no? Y los movimientos etnopolíticos de los años 60 sí son estadounidenses, ¿no? Y que de ahí vienen también, se derivan, ¿no? Otras demandas para también que van, digamos, en escalada o en cascada más bien, con respecto a nuestras realidades latinoamericanas, ¿no? Bueno, no es la única hegemonía, está la europea, la francesa, pero bueno, por mencionar algunas, ¿no? Perdón. Sí, pero no podemos negar la influencia que han tenido
en los movimientos latinoamericanos. Por ejemplo, en Sudamérica, este personaje, Manuel Zacato Olivella, tiene que viajar a Harlem para conocer la realidad y a partir de ahí crear el primer Congreso Negro Latinoamericano. ¿Ya? Y de ese primer Congreso Negro Latinoamericano empiezan a surgir grandes líderes históricos que están ahora en diferentes espacios en Centroamérica y México. Entonces no podemos desvincular nunca, bajo ninguna circunstancia, una realidad, porque si bien es cierto, tenemos una idea de Estados Unidos, también hay que conocer estos otros movimientos y estos activistas. Yo, sinceramente les digo, a mí me pareció un viaje muy importante porque, además de conocer a miembros de Black Panther, que también fue un gran movimiento, que te empoderan solo con escucharlos, además de conocer a esos grandes personajes históricos como Martin Luther King, Rosa Parks, conocer a Malcolm X, o sea, es lo que decía hace un ratito, hay que verlos como eran, con sus virtudes y sus defectos, hay que verlos como eran y saber también que había momentos de confrontación entre ellos. Y esas confrontaciones también las vamos a ver en la actualidad en América Latina, en Centroamérica, en México. Entonces, no perder de vista la idea del activismo, saber que el activismo tiene que venir desde las bases, desde las comunidades y los territorios. Por ejemplo, en Washington me tocó asistir a un centro comunitario, y con eso voy a cerrar la participación porque hablo mucho, a un centro comunitario que lo que presentaba eran pinturas de una mujer afroamericana que hablaba del aborto, del racismo, de la discriminación, etcétera. Y era con imagen, y el discurso era tan fuerte, que esa exposición estuvo en varios lugares de Washington, y al final ella era parte de un movimiento mucho más grande de activistas. Entonces, a lo que voy es, esos niveles de activismo que se van aprendiendo, que van a surgir desde las bases, donde tenemos líderes comunitarios, que van a demandar exigencias al Estado, que van a tener una agenda política, porque también hay que decirlo, los afrodescendientes, desde que estamos en América, tenemos una agenda política. Eso sí ha sido, y el tema de resistencia es casi que parte de nuestra sangre. Entonces, esa visión y esa concepción de la vida es lo que a nosotros nos permite como afros tener ciertas ideas para poder desarrollar a la comunidad y que ese desarrollo comunitario también sirva para empujar y llevar hacia arriba las demandas que necesitamos al Estado. Los estados están obligados a escuchar a los territorios. Yo quizás porque soy más de función de trabajar con comunidades y territorios y no tanto con organizaciones. Las organizaciones ya tienen su trabajo formal y establecido y está bien. Creo que nos toca trabajar con las comunidades, más allá de las organizaciones. Hay activistas buenísimos dentro de las comunidades que tienen radios comunitarias, que tienen talleres importantes, que tienen, y cuando digo talleres, son talleres enfocados a psicología, autoestima. Ellos también, o sea, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer. Llegamos a un territorio donde la gente ha vivido en carne propia todas esas experiencias. No somos nadie para decir, usted está viviendo racismo, está viviendo discriminación. Hay que ser muy sutiles y saber cómo vamos a llegar a plantear posibles soluciones a una problemática, ojo, construidas en conjunto, con ellos, con el territorio. Y eso es importante. Ok, bueno. Y con eso cierro, porque hablo demasiado. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Mariel Barrera. Ya hay muchísimas cosas, me llevo de tarea, nos llevamos de tarea este taller de autoestima que dices que trabajas con niños. Ojalá que después nos puedas compartir y ya en otro momento, ¿no? Lo platicamos, o si tienes material por ahí, si nos puedes compartir de qué resultados han llegado para en la clase a lo mejor poder comentar estas iniciativas en concreto. Solo te voy a decir una cosa en relación a los talleres de autoestima. Son importantes y lo hemos trabajado con niñas ahorita. El taller se llama Crear la muñeca Abayumi, que lo pueden buscar en internet, que es crear una muñeca de trapo, madre e hija. Transmiten conocimiento ancestral, transmiten sabiduría y transmiten sobre todo el empoderamiento, porque en la medida que las niñas y los niños, en este caso las niñas, conocen ese bagaje histórico, esa fortaleza de la madre, de salir adelante con todos esos problemas, ese reconocerse bellos, ese reconocerse bien como personas como todos,
va generando una visión diferente en las niñas y los niños. Ese taller lo pueden encontrar en internet, ahí está. Hay otras experiencias importantes que pueden considerar, pero con gusto yo te puedo compartir más adelante otras cosas. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que por tiempo lo vamos a dejar aquí. Agradecemos la participación de Vianey, de Estefanía, de Sayuri, de Emiliano, Daniela, Max y Javier, ¿no? Que se sumaron a esta transmisión. Bueno, la vamos a estar también compartiendo más adelante también en nuestros espacios de difusión. Pues agradecemos a nombre del SICSER y de la Licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales de la UAM la interesantísima charla y conferencia que nos impartió la maestra Mariel Barrera de esta red de estudios afrocentroamericanos, presidenta, fundadora, que tiene muchísimo trabajo, como ustedes ya pudieron ver, y que esperamos poder ver más adelante también en otros eventos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos. A los de la clase les dejo por ahí la tarea con respecto a lo que vimos ahorita y lo que viene de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, adiós. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, buena tarde.